Muy buenas tardes, con el gusto de saludarles en otra emisión más de Perfiles del 6, y en esta ocasión nos vamos a enlazar con un invitado especial a propósito de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con la llegada del presidente Donald Trump. ¿Cómo va a afectar la relación con nuestro país, con Latinoamérica? ¿Quién está detrás? ¿Qué se puede hacer? Y por ello agradezco esta tarde a Dennis Small. Él es director para asuntos iberoamericanos de la revista Inteligencia Ejecutiva, creada por el estadista y economista Lyndon LaRouche. Con el gusto de saludarle, bienvenido a Canal 6, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, me da un gran placer poder estar con ustedes hoy. Muchas gracias, con el gusto de saludarle, y arrancamos precisamente con este tema, la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca. Las medidas que ya anunció en temas migratorios, en temas económicos, preguntarle de qué manera va a afectar a México y, lógicamente, en América Latina. Estas medidas que de inmediato ya se está aplicando por parte del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, en cuanto a la política de inmigración como tal, es un desastre y le va a salir el tiro por la culata. No va a resultar nada de lo que quiere. Pero creo que para entender lo que está pasando y el significado de este proceso de Trump hay que dar un paso atrás y ver todo más o menos a ojo de pájaro. Primero, Donald Trump no es el que está definiendo la situación y la crisis. Él mismo es un efecto o un síntoma. Lo que estamos viviendo es un proceso de desplome de un sistema caduco y en bancarrota, el sistema financiero del transatlántico, y toda una era económica que para algunos de los países del sur dirían que ha durado unos 500 años, y eso se está acabando. Está surgiendo nuevas fuerzas de una mayoría global. El proceso de los BRICS es parte de esa dinámica muy importante, donde se está forjando una alternativa a la política económica de especulación y de saqueo que todos asociamos con el Fondo Monetario Internacional y con la banca de Wall Street y la City de Londres. Entonces tenemos una situación donde por un lado hay un desplome de ese sistema, porque estamos hablando de una burbuja financiera de 2.000 billones de dólares. Y nada más para estar claros, estamos hablando de un 2 seguido de 15 ceros, por un lado, y luego otro sistema que está surgiendo. Y la crisis en torno al gobierno de Trump se tiene que enmarcar en ese contexto. Usted nos habla del sistema que se está aplicando y el cual se está desmoronando en los últimos tiempos. Un sistema que para los Estados Unidos, lógicamente, pues ha sido el modo, el ejercicio del poder, y preguntarle si estas medidas que actualmente está presentando el gobierno del presidente Donald Trump es un mensaje para demostrar que precisamente los Estados Unidos son fuertes y que no hay un desmoronamiento del establishment, como realmente usted nos advierte está ocurriendo. Es un poco más complicado que eso, porque lo que pasa es que los intereses de Wall Street y de la City de Londres, muy importante incluir a Londres en el concepto estratégico, están buscando la manera de lograr una transición a un sistema de un mundo de gobierno unipolar, unimundial, imponiendo niveles de austeridad y de saqueo que francamente no se han visto desde el periodo de la Alemania de Adolfo Hitler. Estamos viendo un proceso de despoblación y de genocidio, como se refleja en Gaza y en otros lados, que son producto del desplome de ese sistema. Por el otro lado, como decía, surge agrupaciones nuevas que giran en torno a China y los BRICS. Donald Trump
no es una figura del establishment, como lo decimos acá. No es una figura que viene desde los centros financieros de Nueva York y de Wall Street y todo eso. Él es un cañón suelto. Y lo que está haciendo Donald Trump es que está pateando el tablero por completo. Ahora, esta pateada del tablero es algo que era muy necesario, porque el gobierno de Biden, o quizás debería decir el gobierno de Blinken, porque no creo que Biden estaba gobernando nada, nos estaba llevando a todo el mundo, pero a Estados Unidos en particular, rumbo a una confrontación nuclear, de guerra nuclear, con Rusia y también con China. Parte de la pateada del tablero, que es muy positivo, voy a primero mencionar dos aspectos positivos de la pateada del tablero que ha hecho Donald Trump. Primero, esa trayectoria hacia una guerra rápida, inmediata con Rusia, se ha detenido. El peligro no ha dejado de existir, pero la situación de Ucrania va camino a algún tipo de acuerdo negociado. Y después del envío de los ataques y demás a Ucrania, eso iba a una confrontación, hasta que Rusia puso un tate quieto con el Oreshnik y lo que quiere hacer Trump es dialogar y negociar. Muy bien, yo estoy de acuerdo con eso, el movimiento de Lyndon LaRouche y el Instituto Schiller estamos de acuerdo con eso, número uno. Número dos, también positivo. Donald Trump ha nombrado a dos personas en particular a cargos muy importantes dentro de su gabinete que han causado un pánico absoluto en los centros de la comunidad de inteligencia y centros financieros, lo que algunos llaman el estado profundo, ¿no? Me refiero, número uno, Tulsi Gabbard, que es la nombrada al cargo de directora nacional de inteligencia, es la persona que coordina las 17 agencias de inteligencia, que la CIA, que el FBI, que no sé qué, que no sé cuánto. Además, es la persona que le da el informe diario al presidente para decirle lo que pasa en el mundo. Tulsi Gabbard es alguien que teme, pero está causando escalofrío en los círculos de la CIA y demás que tienen mucho que encubrir. El otro punto, la otra persona es Kash Patel, que lo nombró para el FBI, que él también no es parte de estos círculos. Es más, él ha escrito un libro donde dice que va a investigar y desenmascarar 80 individuos que él identifica como parte de este estado profundo. Y son los nombres muy conocidos de todos nosotros, de los que han llevado adelante la política de la guerra. Pues ya nos anticipa usted, estamos platicando con Dennis Small, él es director para asuntos iberoamericanos de la revista Inteligencia Ejecutiva creada por Lyndon LaRouche. Nos está usted anticipando precisamente que podría ser contradictorio para el gobierno de los Estados Unidos y lógicamente para la población estadounidense estas medidas que se están llevando a cabo, migratorias, económicas, de seguridad. Pero ¿cómo podría explicarse eso? ¿Cómo podrían afectar a los Estados Unidos esta situación? En el siguiente sentido, el problema más, quizás la orden ejecutiva más desastrosa que acaba de firmar Donald Trump, y hay muchos, incluidos los 10 que puso sobre inmigración, pero quizás el peor de todos es el que firma diciendo que va a establecer una reserva de criptomonedas para disque respaldar al dólar. Eso es como poner a Drácula como el presidente de un banco de sangre. Eso no va a defender el dólar, va a socavar toda la base que todavía existe un poco de producción que respalda el dólar. Esto va a terminar de destruir al dólar como moneda internacional, va a crear hiperinflación, va a crear bancarrotas por todos lados, va a ser un desastre total. Y él le entró de lleno a eso. Menciono esto de entrada porque la política migratoria obedece al hecho de que Donald Trump sigue alineado con la orientación económica de Wall Street y del Fondo Monetario Internacional de imponer condiciones de pago de la deuda y reducción de gastos que van a producir lo siguiente en el lado migratorio. Además de que es una política absolutamente inmoral,
Y por eso Lino LaRouche siempre se opuso a esta orientación de inmigración, de cerrar la frontera. Y hay un famoso agrónomo de la Fundación Rockefeller en Estados Unidos que ya en los 70s, William Paddock, había dicho, no, hay que reducir la población de México a la mitad. Y se le preguntó, ¿y cómo se hace eso, señor Paddock? Un asesor del gobierno. Y dijo, muy simple, se cierra la frontera y dejemos que chillen. Entonces, esa orientación genocida de guerra demográfica nu- nunca funciona. Eh, y debemos tener una relación totalmente diferente con esta cuestión. Lo que va a pasar es que los 11 millones de indocumentados, que aquí se llaman ilegales, pero los indocumentados, una cosa que muy poca gente sabe, bueno, todos sabemos que los mexicanos es el grupo más grande, 4 millones, pero el segundo grupo en tamaño son gente de la India, que pasan la frontera de Canadá. Ahora, la gran mayoría de esos indocumentados trabajan, es gente honesta, trabaja, son trabajadores, aportan a la economía de Estados Unidos. Por supuesto, como en cualquier población, hay también gente que participa con el narcotráfico, que son criminales y demás. Pero decir que toda una población esencialmente es criminal, lo que va a pasar es que estos 11 millones se les va a empujar en la dirección de los brazos abiertos del único grupo que los puede proteger en estas condiciones, o que van a decir que los puede proteger. ¿Quién? El narco. Aquí los grandes ganadores van a ser los aparatos del narcotráfico de drogas y del tráfico de armas, del trato de blancas, los que mueven los coyotes y todo lo demás, que son los que van a aceptar todo este grupo, no creo que llegue a 11 millones, pero un grupo muy grande, a una economía negra, a un submundo. Entonces, el querer resolver el problema de esa manera lo va a agravar. Lo mismo con el narcotráfico. Mira, es muy simple. El narcotráfico lo controla Wall Street y la City de Londres. La organización de LaRouche publicó un libro décadas atrás que en inglés se llama Dope Inc. y en español Narcotráfico S.A., que demuestra con nombres y apellidos que los controladores del narcotráfico, como una sola asociación internacional, son los grandes centros financieros que se benefician del narcolavado. Hoy estamos hablando de un negocio de $1 billón al año. Ahora, si alguien quiere parar el narcotráfico en serio, como lo han dicho gente de la Organización de las Naciones Unidas encargadas de las drogas y muchos otros, hay que parar los bancos que son los grandes controladores. Si quieren invadir a alguien, no hay que invadir. ¿Por qué no invaden a Wall Street? Se ha seguido en algunas ocasiones, hubo una investigación en el Senado de Estados Unidos hace 6, 7 años y se descubrió que el banco HSBC, que ahora se dicen que son gente muy de bien, pero que no lo son, es el viejo banco de Hong Kong y Shanghai, que era el banco central del narcotráfico internacional, pues los agarraron con las manos en la masa, lavando unos 60.000 millones de dólares nada más. ¿Qué hicieron? Les impusieron una pequeña multa, les dijeron no debes hacer eso y pa'lante. Y todo el mundo sabe, y especialmente los mexicanos saben muy bien, que hay que investigar a bancos como Citibank y otros que son los que históricamente han lavado el dinero. Y si no se hace eso, no va a ser una guerra en contra de las drogas en serio. Bueno, y llevarlo al contexto mundial, mientras está ocurriendo con los Estados Unidos esta situación, hay un bloque que ha crecido en los últimos años, un grupo de naciones que conforman el BRICS, la India, Brasil, China, Rusia, que están precisamente pues empujando nuevas medidas para hacer un mundo multipolar y que tan solo un dato,
tienen el 14% del Producto Interno Bruto mundial. Su economía, pues sus economías en conjunto, pues son un porcentaje importante de la población mundial, y vemos que han ido ganando espacios precisamente para pues no tener un dominio hegemónico por parte de los Estados Unidos. Esto, pues, ¿cómo se relaciona con una parte del ejercicio de los Estados Unidos y por otra parte este bloque que ha ganado espacios en los últimos años? Hay 10 miembros plenos del BRICS. Empieza con los 5, como mencionaste. Hay 5 nuevos, potencias muy importantes económicamente. Y después de eso, otros 12 que son miembros asociados, que son socios del BRICS. Juntos, Yes. estos países representan el 57% de la población mundial. Yo prefiero hablar en economía física que en las cantidades del PIB, porque el PIB es dinero, no mide una economía física, pero 57% de la población, más de 40% de todo el petróleo, 70% del acero que produce el mundo, etcétera, etcétera. En economía física, la gran mayoría de la producción mundial está ahí. Ahora, el secreto de todo esto, en la opinión del Instituto Schiller, es que la participación con este nuevo grupo, este nuevo centro de poder, está en el interés nacional de Estados Unidos como nación y como población y de los países europeos. Alemania ahora está siendo destruida por las políticas de los centros financieros. Lo que antes era la locomotora industrial de Europa ya no lo es. Y Estados Unidos mismo se está sufriendo gravemente. Hay muchísima pobreza, hay una deuda gigantesca, y el interés nacional de Estados Unidos está en la participación junto con China, no en contra de China, junto con China para ayudar al desarrollo de países como México, Centroamérica. ¿Cuál es la solución al problema de la migración? Quiero decirlo en términos positivos, además de la parte negativa que ya dije. Esto se lo propusimos en un memorándum muy amplio al presidente López Obrador cuando recién había asumido, y sigue siendo una idea vigente. Estados Unidos y China deben cooperar en el desarrollo físico-económico con grandes obras de infraestructura en México, en Centroamérica y en Sudamérica. Los dos gigantes, Estados Unidos y China, deben cooperar para construir un ferrocarril de alta velocidad, como los chinos ya han estudiado y como Panamá ya aceptó en un momento, pero que corra desde Colombia, pasando por el tapón de Darién, por toda Centroamérica, conectarse con México y de ahí pasando por Estados Unidos y por un túnel por el estrecho de Bering, que los rusos ya propusieron, para conectarse con lo que son 46,000 kilómetros de ferrocarriles de alta velocidad de China, la ruta de la seda. Ahora, China tiene 46,000 kilómetros de ferrocarril de alta velocidad, es decir, 250 kilómetros para arriba. ¿Sabes cuántos kilómetros de ferrocarril de alta velocidad tenemos en los Estados Unidos? Cero. Cero, nada. Entonces, ¿por qué no reactivar la industria nacional de Estados Unidos, como lo hizo Franklin Delano Roosevelt, como lo hizo Lincoln, como trató de hacerlo Kennedy, cooperando con los países del sur y con China? Si se hace esa ruta de la seda en México y Centroamérica, si se construye, por ejemplo, un canal a nivel por Nicaragua, si se construye, como pidió Xiomara Castro de Honduras, un ferrocarril, un canal seco para cruzar Honduras, para aumentar el comercio, si se hacen todos esos grandes proyectos, no vamos a tener el problema de la migración, porque la gente no viaja a Estados Unidos para comerse McDonald's en vez de tacos. Ninguna persona sensata haría eso. O sea, obviamente los tacos son mucho mejores que los McDonald's, pero viajan porque no pueden sobrevivir si se les da una vida decente. Si se hace esto combinando el esfuerzo de Estados Unidos y China, existen las bases para cambiar todo el paradigma internacional. Y hemos publicado, por cierto, un folleto de 30 páginas del Instituto Schiller que aborda exactamente esta solución al problema de la migración. La misma propuesta se aplica a Europa y el problema del Oriente Medio y África.
Y recordarles que en esta ocasión en Perfiles del 6 tenemos como invitado a Dennis Small. Él es director para asuntos iberoamericanos de la revista Inteligencia Ejecutiva, creada por el economista Lyndon LaRouche. Y ya estamos entrando en la recta final, por ello también preguntarle un tema no menos importante, porque vemos a Elon Musk, dueño más bien de esta red social X y de otros medios de comunicación, multimillonario, pero dentro del gabinete del presidente Donald Trump, y preguntarle en este contexto que estamos viviendo. Recientemente censuraron a TikTok, esta aplicación proveniente de China y que, bueno, ha tenido pues sus desavenencias al pues ser amenazada con no ejercerse en los Estados Unidos. Por ello, de manera general, preguntarle pues qué papel están jugando los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales, en esta situación que estamos viviendo en los Estados Unidos y el contexto global. ¿Qué papel están jugando los medios de comunicación? Bueno, no con la idea simplemente de dar elogios o algo por el estilo, pero son pocas veces que uno tiene la oportunidad con los grandes medios para tener un intercambio como el que estamos teniendo nosotros en este momento. Un quita y pon y discusión y evaluar la situación. Los medios, como es muy conocido, en general controlados por los grandes centros financieros de nuevo, no quieren que haya nada de discusión y deliberación sobre lo que realmente está ocurriendo. Quieren crear una población estúpida, dopada con drogas, vuelta con fantasías, con pornografía, con deportes también, el Super Bowl, el Tazón de Oro, cosas por el estilo, para que la gente no piense y viva en un mundo de fantasía. La inteligencia artificial es un tema muy grande, pero lo mencionas, digo tres cosas muy rápido. Primero, la inteligencia artificial es un mecanismo que puede ser muy útil, pero tampoco hay un monopolio de eso, como acabamos de ver con Elon Musk y con los otros que están, Nvidia y otros que ahora lo que les dio fue Nvidia, por lo que acaba de hacer China con los avances en ese sentido. Sin embargo, es muy importante señalar que la inteligencia artificial nunca puede reemplazar la mente humana. Una computadora no puede pensar, puede hacer manejos de los datos existentes y de una forma muy rápida, muy útil, pero no es capaz de generar ideas nuevas, no es capaz de salir de la caja, no es capaz de inventar soluciones, cultura clásica, avances en la ciencia. Eso es algo que ninguna máquina, ninguna computadora puede hacer. Yo alguna vez hice un pequeño experimento con ChatGPT y le pregunté, por favor, cuéntame un chiste que nadie ha contado nunca en el pasado. Y no lo puede hacer. Te puede repetir todos los chistes que se dijeron en el pasado, pero un buen chiste depende de una idea nueva que se genera a través de la forma en que se relacionan dos o tres planteamientos. Y hay un chiste que está en juego de palabras, lo que sea. Lo mismo con la poesía, lo mismo con la música clásica, lo mismo con los grandes avances en la ciencia. Por lo tanto, la inversión más importante que puede hacer una sociedad es en la educación y el desarrollo de su juventud, porque la juventud son los que van a definir el futuro y son los que tenemos que educar en la cultura clásica, en la economía física, en la ciencia clásica, y no dejar que sean destruidos por estos grandes centros mediáticos que acabas de identificar. Pues ha sido una charla interesante la que hemos tenido con usted. Han quedado en el tintero muchos temas, lo que está ocurriendo en Europa, la guerra entre Rusia y Ucrania, las afectaciones que están viviendo el Medio Oriente. Esperemos contar con su apoyo para charlar en otra ocasión. Mientras tanto, agradecerle a Dennis Small el haber platicado con nosotros en estos minutos para Canal 6 Televisión. Encantado, le agradezco mucho. Se quedaron muchas cosas en el tintero, pero necesitamos un mundo como el que establecieron
Franklin Roosevelt con su buena relación con el general Cárdenas, el que estableció Lincoln con Juárez. Nuestras dos naciones pueden cooperar para el bien y el desarrollo de los dos. No tenemos que ser enemigos, no podemos aceptar que otros hagan que eso sea así. Muy gentil, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por seguir esta emisión de Perfiles del 6. Nos vemos la próxima semana aquí en este espacio en Canal 6 Televisión. Mientras tanto, muy buenas tardes.